Sí, muchas gracias, señor presidente. Bien, nosotros hemos planteado una enmienda de supresión porque esta propuesta, como en general todas las que van en la línea de la llamada memoria democrática, pues nos parece, para empezar, jurídicamente aberrante porque atenta contra el principio de no retroactividad de las normas restrictivas de derechos, reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución y el 2.2 del Código Civil y también en tratados internacionales suscritos por España. Pero es que además moralmente nos parece digna de suma crítica, digámoslo así, por no decir infame. Es decir, se trata en definitiva de desenterrar muertos, y desenterrar muertos no por piedad hacia los muertos, sino para arrojarlos a la cara del adversario. Esa es la finalidad de todas las llamadas leyes de memoria histórica. Se trata de demonizar a media España, se trata de anclar fuertemente en el subconsciente de los españoles la idea según la cual derecha equivale a represión, dictadura, e izquierda equivale a libertad y democracia, lo cual carece de cualquier fundamento histórico. En definitiva, la izquierda necesita reforzar su autoatribuida superioridad moral, una superioridad moral que le es perentoriamente necesaria en las circunstancias actuales para compensar su incompetencia gestora. Es decir, una vez más, la izquierda está a punto de dejar la economía española devastada y dejarnos con más de un 20% de parados, como ocurrió también en el año 96 y en el año 2011. Y esto tiene que ser compensado por medio de sobredosis de superioridad moral. Pero claro, lo que se hace para esto, para conseguir eso, se divide a los españoles en buenos y malos, se les enfrenta unos con otros, se demoniza a la media España conservadora, la media España que luchó en las filas de Franco en la Guerra Civil, la media España que vota actualmente a la derecha, que apoyó el régimen de Franco. En definitiva, dividir a los españoles en buenos y malos, enfrentarlos y, lo que es más grave, cancelar la admirable reconciliación y perdón recíproco que se había alcanzado en la transición, resucitando un odio cainita que nos trajo muchos problemas en el siglo XX. Bien, aquí se habla de la retirada de honores y reconocimientos públicos. Dudo que haya todavía personajes del franquismo con reconocimientos públicos. En todo caso, ¿por qué no se aplica a todos? ¿Por qué no se aplica a las personalidades de la izquierda que en los años 30 también cometieron muy graves crímenes contra los derechos humanos? ¿Por qué debe tener una estatua del nuevo ministerio Indalecio Prieto? Indalecio Prieto reconoció en sus propias memorias publicadas en México y pidió perdón por su implicación en el golpe de Estado de la izquierda en octubre de 1934 contra el gobierno de derecha salido de elecciones limpias celebradas en noviembre de 1933. Fue el momento en que descarriló la experiencia democrática de la Segunda República. La izquierda rompió la regla de oro de toda democracia. En una democracia hablan las urnas, no las balas. La izquierda intentó rectificar el resultado de las urnas, impugnar el resultado de las urnas con las balas. La llamada Revolución de Asturias en realidad fue una rebelión armada en toda España. Hubo muertos en 26 provincias, lo que pasa es que fue reprimida por el gobierno, y Prieto tuvo una participación personal en ello. Él recepcionó un alijo de armas traído por el buque Turquesa en la playa de San Esteban de Pravia en septiembre de 1934. ¿O por qué debe tener honores públicos y nombres de calle Santiago Carrillo, señalado por tantos historiadores como responsable principal de las sacas y los fusilamientos masivos de Paracuellos del Jarama y otras localidades madrileñas en noviembre del 36? ¿O por qué debe tener honores públicos Lluís Companys? Lluís Companys, como presidente de la Generalidad, firmó el 26 de julio de 36 el decreto que instituía el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña. Estas milicias antifascistas practicaron una represión brutal contra todo tipo de personas, por ser católicas, por ir a misa, por ser conservadoras. Se han estimado en 8.129 las víctimas. Companys creó campos de concentración como el de Omells Nagaya y permitió la creación de checas como la checa barcelonesa de San Elías, a la cual fue conducida el 8 de septiembre de 1936 Sora Polonia Lizárraga, que era la superiora de las Carmelitas de Vic. Señor Contreras, debe concluir. Bien, allí se le dio el tratamiento habitual en ese tipo de centros, a saber, fue aserrada viva y sus trozos entregados a los cerdos para que los devorasen. No creemos que este tipo de personajes merezcan tampoco honores públicos y no aceptamos esa asimetría, esta ley del embudo en materia de memoria histórica. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Entre los muchos aspectos chocantes de la PNL que se nos somete a consideración, había una cita
torticeramente truncada, una alusión a la resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2019. Dice la PNL, a nivel europeo el Parlamento ha aprobado una resolución solicitando a los Estados miembros una evaluación clara y basada en los principios de los crímenes y los actos de agresión. Esa frase está cortada. Continuaba con las siguientes palabras: los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas y el régimen nazi. Esa resolución de septiembre del año pasado es histórica porque por primera vez se ha establecido institucionalmente una equiparación moral entre fascismo y comunismo. Dos ideologías criminales que llenaron de sangre el siglo XX. En Vox rechazamos ambas terminantemente. En ese sector de la sala se rechaza solo una de ellas. Jamás les he oído una declaración de piedad, de consideración hacia los 100 millones de víctimas del sistema comunista en el siglo XX y hacia las 72.000 personas fusiladas, torturadas, masacradas en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil Española por el delito de ir a misa o de ser de derechas. Nunca he oído una palabra de piedad sobre ellas, lo que siempre están hablando de víctimas. Se ha dicho también que el Partido Comunista, la izquierda, luchaba por la democracia, la libertad. Es mentira. La izquierda de los años 30 era especialmente el Partido Comunista, era una mera correa de transmisión de Stalin, de la Comintern en España. Eran agentes de la Comintern en España y cumplían órdenes. La política de Stalin en los años 30 ya sabemos cuál fue. Millones de muertos en el Holodomor, la hambruna políticamente inducida en Ucrania, 6 millones de muertos de hambre, 2 millones de muertos en la descularización, etc. Y los comunistas españoles, discípulos aventajados de Stalin, reproducían la misma conducta criminal durante nuestra guerra civil. Ellos tuvieron una participación muy destacada en esas matanzas a las que aludí antes. Matanzas que iban dirigidas no solo, aunque sí muy especialmente, contra las personas de derechas, también contra la propia izquierda. Esta es una peculiaridad de la violencia comunista. Todo el mundo conoce, quizá ustedes no, la mini-guerra civil en Barcelona en mayo de 1937 entre comunistas y anarquistas, cuando los comunistas machacaron a los anarquistas con cientos de muertos y miles de encarcelamientos. Testigo de excepción de aquellos acontecimientos fue el escritor George Orwell. En el mundo anglosajón a menudo se plantea la cuestión de cómo pudo Orwell escribir la novela definitiva sobre el totalitarismo, 1984, sin haber estado nunca ni en la Unión Soviética ni en la Alemania nazi. Bien, es que había estado en Barcelona en 1937 y eso le bastó para saber lo que era el totalitarismo. Lo describió literalmente como el reinado del terror. Cito textualmente una frase suya: la idea de eliminar a todo el que no está de acuerdo con nosotros no nos parece natural en Inglaterra. En Barcelona, en 1937, parecía algo completamente natural, eliminar al que no esté de acuerdo con nosotros. Y los comunistas no solo, por cierto, muchos de ustedes pertenecen al Partido Comunista, me refiero a Unidas Podemos. Nosotros nacimos hace 6 años, el Partido de Vox tiene 6 años, el Partido Comunista tiene 100 años y muchos se precian todavía de pertenecer a él. Asesinaron no solo a muchas personas, sino a la misma democracia, con lo que dije antes, la ruptura de la regla del juego a partir del 34 al no aceptar la victoria electoral de las derechas. Y me permitirá terminar citando unas palabras de Jesús Hernández, líder del Partido Comunista de España en Alicante en enero de 1936. Nosotros siempre hemos aspirado a formar un partido único que adopte como norma en su lucha la insurrección armada para la conquista del poder y la instauración de la dictadura del proletariado. Es mentira que ustedes lucharan por la democracia y libertad. Luchaban por la dictadura comunista y es lo que se hubiera establecido en España si hubiesen triunfado ustedes en la guerra civil. Gracias, señor presidente. Señorías, como nos dicen las sentencias constitucional del Tribunal Constitucional 40/2003 y 78/2006, toda PNL es un instrumento para poner en marcha la función de impulso político y control del Gobierno y también una vía adecuada para forzar el debate político y obligar a que los distintos grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un tema en concreto, sobre un tema determinado. En el presente caso, la proposición se centra en lo segundo, en el debate político sobre la renovación de los órganos constitucionales sin incluir una propuesta de impulso ni orientación de Gobierno. Y aunque no es imprescindible, entendemos que una PNL sobre un asunto trascendente como este debería, además de plantear el debate y el posicionamiento de los distintos grupos, también merece una propuesta concreta, menos ambigua, de orientación política. Y si hay algo de lo que se lamentan los españoles en la actualidad, es de la politización partidista de prácticamente todo ahora mismo en España.
la educación, la sanidad, los medios de comunicación, las agencias, la Radiotelevisión Española, el CIS, prácticamente todo sufre la politización partidista y, por supuesto, los nombramientos de los miembros de los órganos constitucionales y las instituciones y organismos que pudieran tener alguna función de control sobre el Gobierno. El objetivo de la politización partidista es el control político de esos cargos y organismos. Politizar para controlar. A decir verdad, lo llevan haciendo décadas en un mercadeo constante de nombramientos en el que han participado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y cuando uno lee esta proposición, pues lo primero que viene a la mente es la Fiscalía General del Estado, el nombramiento del exministro socialista de Justicia, las palabras tan repetidas últimamente del presidente del Gobierno sobre la Fiscalía de quién depende, del Gobierno, contestó el periodista. Pues ya está, ¿no? Sentenció el presidente, señor Sánchez. Tampoco podemos evitar pensar en el interés de la izquierda por el nombramiento de miembros y control del Consejo General del Poder Judicial, del que tanto se habla últimamente. Un consejo que fue víctima de la reforma socialista. Este sistema del que tanto se queja ahora el proponente lo creó un gobierno socialista, a instancias del Partido Socialista, quebrando la verdadera independencia del Poder Judicial. El Partido Popular no deshizo ese sistema, bien por la falta de valentía para enfrentar asuntos de calado o bien por propio interés, al poder entonces ser ellos quienes decidiesen las mayorías del Consejo. Nunca debemos olvidar que solo mediante una auténtica separación de poderes, un poder judicial realmente independiente, la existencia de órganos protegidos del control partidista, solo con esas herramientas podremos enfrentar el nepotismo y el abuso de poder. Pero han sido ustedes y el Partido Popular los que han forzado la Constitución, la legislación, incluso haciendo caso omiso a la recomendación del Tribunal Constitucional de 1986. Y poco a poco esa separación de poderes la han convertido en un mero espejismo político. Esta PNL habla de urgencia y obligación. Se centra en la urgencia de los nombramientos y en la obligación de respetar plazos y formas. Pero lo verdaderamente urgente, lo que es la verdadera obligación del Congreso de los Diputados, es acabar con esa politización partidista e interesada de los nombramientos de los órganos constitucionales. Eso sí que es urgente. La izquierda, maestra del disfraz y del engaño. Por razón del sistema de mayorías, necesita el voto de otros grupos políticos y habla de consenso, cuando en realidad lo que pretende es una confabulación partidista para realizar designaciones políticas interesadas, un reparto de cargos como si de cromos se tratase. Y llevan décadas con un constante quebranto del espíritu y la letra de la Constitución. Lo que realmente, como digo, es urgente es establecer un nuevo marco normativo que provoque que los nombramientos se realicen de forma honesta, que lo sea para garantizar la independencia y la separación de poderes, que lo sean por el bien de España y no de los políticos ni de sus partidos, y con verdadero respeto a la conclusión. Para concluir, esta PNL, tal como se nos presentó redactada, no es más que un postureo que sirve de disfraz a las verdaderas intenciones de la izquierda, que no es más que continuar mangoneando los nombramientos de los órganos constitucionales o de cualquier otro nombramiento cuya finalidad sea precisamente la de garantizar esa separación de poderes y ese control del Gobierno. Y como pueden ver en nuestra... Concluya ya, señor. Sí, última frase, señor presidente. Como pueden comprobar en nuestra propuesta, lo que solicitamos es que haya una verdadera colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo para garantizar una verdadera independencia y capacitación de las personas que resulten nombradas. Se garantiza el cumplimiento de las normas constitucionales de forma honesta y en su verdadero espíritu. Y se acabe con esta confabulación partidista que, a fin de cuentas, es una corrupción más. Señor Zambrano, es una frase muy larga. Sí. O sea que muchas gracias. Concluya. Gracias, señor presidente. Bueno, como ya se ha dicho, este tema ya se ha debatido en el Pleno y apoyaremos la proposición del Partido Popular. Un acto ilegal no debe dar nunca a un beneficio a aquel que comete el acto ilegal, y eso creo que es de sentido común. Y sin duda han de ser tomadas medidas que protejan la propiedad privada, que acaben con esa demagogia barata que desde la izquierda radical justifica la ocupación. Una ocupación que se niega. Yo personalmente la he visto en mi ciudad y en mi provincia, y yo no sé cómo son capaces de negar la realidad de lo que puede ser la tragedia para una familia que tiene acumulado su ahorro y el fruto de su trabajo
en una segunda, en una tercera vivienda o que tiene allí la herencia del trabajo de sus padres y de sus abuelos. Y el Gobierno debe asumir la responsabilidad y el deber de proteger a aquellos españoles que con su esfuerzo adquirieron esos inmuebles, por los que pagaron impuestos y por los que se esforzaron mucho. La propiedad privada es un derecho básico en toda sociedad civilizada. Es garantía de libertad individual y viene efectivamente garantizada en nuestra Constitución. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa justificada y de acuerdo con la ley. Algo que deberían ustedes repetirse una y otra vez. De acuerdo con la ley. Hay que respetar la ley. Por ello, toda medida que defienda este principio es una medida que defiende a nuestra Constitución y a nuestro sistema de libertades. Actualmente, salvo error, hay 4 iniciativas legislativas sobre este asunto. 2 del Grupo Parlamentario Vox y una del Partido Popular y otra del Grupo de Ciudadanos. Bueno, pues aquellos grupos como el Partido Popular les conmino a que apoyen también las iniciativas de Vox en este sentido, que las estudien, las analicen, porque creemos que son de sentido común y, en definitiva, son iniciativas que se refieren a la reforma del sistema legal para proteger un principio tan esencial y tan fundamental para el funcionamiento de una sociedad medianamente civilizada. Y todo ello no quita la necesidad de que se desarrollen con eficacia políticas de vivienda. Es responsabilidad de la Administración, tanto la defensa de la libertad de la propiedad privada como la de desarrollar estas políticas de vivienda. También les conmino a apoyar las propuestas del Grupo Vox en este sentido. Tenemos presentado una propuesta, pueden ustedes analizar y observarla en el boletín oficial del 24 de julio del 2020, para la mejora del sector de la vivienda y el aumento de la inversión destinada a la vivienda de protección oficial. Sin duda, no solo justificando la ocupación se soluciona el problema. La Administración tiene que poner de su parte y con eficacia, invirtiendo los recursos públicos en cosas útiles como puede ser esta y no en el ingente gasto político que de forma absurda está manteniendo de forma constante este Gobierno tan de izquierdas. Muchas gracias.